Aquí vas a poder ver 5 perlas, 5 conceptos que podemos extraer de la obra de Carl Gustav Jung. El total son 12 perlas, pero como es un tema complejo, lo voy a tratar de dividir en 2 vídeos, para que sea más ameno. En una segunda parte podrás ver 7 perlas más. La psicología de Jung es llamada psicología analítica o psicología profunda, y realmente lo es. Vamos allá con las perlas de Jung. 1. Inconsciente colectivo. Jung propuso que además de un inconsciente personal, que es el que se puede asociar a la obra de Freud, también existiría un inconsciente a un nivel más profundo, un inconsciente colectivo. Colectivo porque sería un inconsciente, una capa inconsciente en las profundidades que sería común en todos los seres humanos. Contendría elementos compartidos y este se habría ido heredando desde el hombre primitivo. Carl empezó a intuir la existencia de este inconsciente, esta capa del inconsciente, el inconsciente colectivo, a raíz de sus pacientes con esquizofrenia. Carl trabajaba en un hospital psiquiátrico en Zúrich y observó que algunos delirios y alucinaciones de los pacientes le resultaban familiares, como si ya los conociera de algo, como si ya conociera estas imágenes, estas fantasías, ilusiones. Había oído sobre esas visiones en algún lugar, sobre el contenido de esas visiones o fantasías. Y pudo caer en la cuenta, hay que decir que Carl era una persona muy estudiada, que tenía mucha cultura, y cayó en la cuenta de que tenían similitudes con mitos, con leyendas, con simbolismos de culturas ancestrales, pero no estamos hablando de temas populares, estamos hablando de cosas bastante rebuscadas, y teniendo en cuenta que en aquella época el acceso a la información no era tan sencillo como ahora, eran cuestiones que era prácticamente imposible que sus pacientes conocieran. Además, fue un patrón que detectó en más de una ocasión y con diferentes pacientes. Esta idea, además, fue cobrando más fuerza a partir de estudiar y comparar culturas ancestrales, religiones, mitologías, leyendas que tenían patrones comunes incluso en culturas quizá contemporáneas, pero que no habían tenido contacto entre ellas y que eran de lugares opuestos en el planeta. Él detectaba que había algo más. No podía ser casualidad que esta información emergiera por fruto del azar en lugares remotos. Entonces llegó a la idea de una capa más profunda compartida por los seres humanos, que es una idea que se puede llevar muy lejos y se puede llevar incluso a conectar con lo trascendente, pero no es necesario. Eso Carl Jung lo dejó abierto. 2. Arquetipos. Precisamente esas estructuras, patrones, imágenes recurrentes o tendencias universales e innatas que conforman y emanan del inconsciente son los arquetipos. El arquetipo directamente no lo podemos percibir porque el arquetipo es una estructura. Lo revestimos de los elementos concretos de la época, pero nos damos cuenta de él al compararlo con culturas diferentes que revisten como una estructura similar, digamos, de un ropaje distinto. Ahí es donde percibimos que está el arquetipo. Y la importancia de los arquetipos es que pueden estructurar o condicionar el pensamiento, el comportamiento, las emociones o incluso la forma de ver la vida o la realidad. 3. Funciones psíquicas. Jung propuso 4 funciones psíquicas o psicológicas básicas. Serían pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. El pensamiento son las narrativas, discursos, esos razonamientos que hacemos a nivel interno. El sentimiento son las emociones y los contenidos con carga emocional. La sensación es todo lo que sea una percepción a través de los sentidos externos. Y por último, la intuición, que la intuición es la más compleja. Él la definió como la percepción de lo inconsciente. Sería una percepción espontánea de información que, deviene consciente, que podemos captar. Y muchas veces no es ni siquiera muy concreta. A veces puede ser simbólica o creativa, pero nos está transmitiendo una información. Además hay otro punto importante que es que cada persona, cada individuo tendría una o varias funciones dominantes en su sistema psicológico o su psique y que influirían en su forma de percibir y procesar la realidad. Además,
para él existe una polaridad entre pensamiento y sentimiento y sensación e intuición. Es decir, que si domina una, no domina la otra. Serías o más racional o más emocional. Y por otro lado, estarías más conectado a tus sentidos externos, a la percepción a través de los sentidos, o estarías más conectado a tu intuición. Esto fue lo que observó. 4. Los conceptos de introversión y extroversión. Carl Jung observó una dualidad en la disposición del sistema psicológico de cada individuo. Captó que había personas que tenían una psique más enfocada hacia afuera y otras que tenían una psique más enfocada hacia adentro. Un sistema psicológico más enfocado en los objetos externos o más enfocado en los objetos internos. De ahí viene extraversión o extroversión e introversión. Estos son posiblemente de los conceptos más populares de Jung, ya que se utiliza a nivel popular, aunque hay que decir que los conceptos han variado ligeramente respecto a cómo los definió Jung, ya que incluso a veces se emplea la introversión como sinónimo de timidez y a la extroversión con su opuesto, y realmente eso no tiene mucho que ver con lo que definió Jung. 5. Tipos psicológicos. Si unimos las funciones psíquicas dominantes, lo que era el punto 3, con las tendencias de la disposición de la psique, lo que es el punto 4, es decir, la extroversión o la introversión, tendríamos el esbozo de la teoría de los tipos psicológicos, algo que todavía hoy se sigue utilizando para hacer algunos test de personalidad y que conformaría 8 tipos de personalidad a partir de estas combinaciones. Te los dejo en pantalla. En cualquier caso, para Jung solo eran una especie de esquema o mapa del cual partir para trabajar con los pacientes, pero él no buscaba que las personas se identificaran con un tipo psicológico. Es más bien porque a partir de la teoría de la individuación, él creía que había que equilibrar la psique y no quedarse anclado en salvo que tú tengas esa preferencia, pero por lo general el objetivo no era quedarse anclado en una etiqueta o en una categoría. Él creía en que a lo largo de la vida la psique va evolucionando y se va moviendo. Y hoy en día ocurre que muchas personas se identifican incluso con enfermedades. Y ese es un problema que veremos en otro concepto de Jung, que es el de la máscara. Bueno, hasta aquí este primer vídeo. Espero que te haya gustado. Para mí estudiar a Carl Jung es algo importante, a la vez que complejo y que requiere de mucha introspección. No es algo meramente exterior que aprender, porque puedes memorizar pero no comprender si no te observas a ti mismo. Soy Marc de Viaje al Centro de la Psique y nos vemos en el siguiente vídeo, en el que continuaremos viajando hacia las profundidades de la psique tal como Carl Jung nos propone. Un saludo.